Y yo sospecho que en Norvial también le rompieron la mano a alguien para tener una concesión tan privilegiada como la que tienen, donde no son responsables de nada. Alguien tendría que dar una explicación, así no sea razonable, alguna explicación Exitosa. de cómo es posible que nos esté pasando lo que está ocurriendo en este momento. Es decir, en todo el Perú, hay inundaciones, desbordes, huaicos, y en todo el Perú se constata que no solamente no se hicieron las grandes obras de represamiento, de canalización, de administración, por así decirlo, del agua cuando vienen grandes cantidades como está ocurriendo ahora, para hacer uso de esa agua de una manera inteligente, para usarla cuando no haya agua y vienen las temporadas de seca, para superar la estacionalidad a la que está sometida la agricultura en muchas regiones del país, distribuyendo ese agua a lo largo del año y produciendo una transformación en la vida en todas las regiones del país. No. Es decir, ni siquiera estamos hablando de eso. No se han hecho las obras que en algunos casos, en Piura, ¿cuántos años tienen los proyectos? 50. Que se tienen que ir renovando, ¿no es cierto? Porque como no se hacen, hay que revisar, porque donde no había poblaciones ahora resulta que hay. Es decir, no estamos hablando solo de lo que debería ser una política de Estado. Es decir, tenemos un privilegio, hemos sido premiados por la naturaleza con la cantidad de agua que tenemos y que mandamos al Pacífico, que botamos al mar luego de que en las temporadas de crecida y lluvias intensas lo destruye todo en el camino. Y lo que deberíamos hacer, como yo he citado infinidad de veces, es celebrar que viene el agua porque estamos preparados para recibirla. Porque hemos hecho obras de infraestructura que nos permita que el agua sirva para la agricultura, para la potabilización, para todas las actividades económicas, no solo para el consumo humano, para la minería, para lo que se necesite, porque la tenemos en abundancia. No se han hecho estas obras. No se han hecho. Pero tampoco se han hecho las obras intermedias y tampoco se han hecho las obras ya desesperadas de enrocamientos, de lo que sea, para que cuando venga el agua por lo menos no destruya lo que destruye cada año y vuelve a ocurrir lo mismo, porque tampoco se hace esto. Tampoco se hace. Y el problema es, ¿no hay dinero? ¿Cómo que no hay dinero? ¿Se acuerdan ustedes? La autoridad para la reconstrucción con cambio, ¿cuánta plata le metieron a eso? 25 mil millones de soles, me quedó corto. ¿Dónde está esa plata, por Dios? En algunos casos se pusieron a hacer obras de infraestructura menores, colegios, postas, pero no había resuelto el problema de arriba. Entonces vuelve a llover y se vuelve a llevar todo. O hacer puentes en el mismo lugar y con las mismas características técnicas que tuvo antes y otra vez viene el río y se lo lleva. Y todo esto de gobierno a gobierno. Y somos tan babosos que le pagamos a los ingleses por esto, por esta catástrofe que estamos viviendo. Entonces, ¿cuál es la explicación? La explicación es que el Estado peruano simplemente ha colapsado. No sirve, es un aparato inepto y corrupto. Y que vamos a seguir quejándonos los próximos 30 años si no hacemos algo serio, si no hacemos algo radical en relación a cómo está funcionando, por un lado, las reglas de juego, los supuestos procedimientos, porque todo está lleno de procedimientos, ¿ah? Que tienes que hacer el expediente técnico que se demoran años acá como si estuvieran inventando la ingeniería, ¿no? Y de ahí hacen licitaciones truchas porque ya se sabe quién va a ganar. Y a la hora de los loros, como pagan tanto de comisión ilegal, tienen que sobrevaluar las obras o bajar la calidad de los materiales, y lo que vivimos es lo que estamos viviendo. En una visión además cortoplacista, porque lo que le interesa a la gente que tiene el manejo de los recursos es que la plata entre rápido ahorita para poder cobrar, para poder comer, para poder morder, para poder levantarse su pedazo del botín. Esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar seria y radicalmente. Lo que tenemos que tener claro es que así como se han estado y se están haciendo las cosas, esto no funciona, no sirve para nada.
Miren ustedes, tenemos Ministerio de Transporte lleno de instituciones, Provías descentralizado, tenemos el Ministerio de Vivienda, tenemos ahora la autoridad esta que han inventado para reemplazar la reconstrucción con cambios, que es la de infraestructura. Tenemos presupuestos que se entregan a los gobiernos regionales, el Ministerio de Defensa, la Autoridad Nacional del Agua. O sea, tienes 5, 6, en algunos casos 7 instituciones donde en un kilómetro hay una institución, un kilómetro más acá, al otro lado del río hay otra, y el enrocamiento lo está haciendo otra. Es una falta de criterio, de economía, de inteligencia, de modernidad, simplemente pasmosa, y la única explicación razonable que tiene esto es que todo está construido para robar, no para resolver los problemas de la gente. Y además es como si lo hicieran ex profeso, es decir, no se hacen las cosas que se tienen que hacer para que se produzcan las emergencias. Porque en las emergencias se acaban las reglas, contratas directamente y te levantas toda la plata que puedas. O en el peor de los casos, lo que ha pasado con Sarumía ya da vergüenza. Como la gente presiona, protesta, se queja, entonces dice, te declaro en emergencia, pero no te doy plata. A ver, espérame un ratito, ¿cómo me vas a declarar en emergencia para que enfrente los daños que ya provocó la inundación, que ya provocaron la lluvia? ¿Y cómo vamos a hacer para prepararnos en un estado de emergencia para lo que podría venir según anuncia Senami y no me das un sol? O sea, ¿de dónde voy a sacar? ¿Despido a los serenos? ¿Dejo de pagar la luz? ¿Atiendo solo un mediodía para no gastar en energía? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿De dónde voy a sacar la plata? Entonces, todo esto está mal. Y esto tiene que cambiar y tenemos que buscar, es decir, la gran tarea cuando se discute sobre lo que estuvo bien y lo que estuvo mal del gobierno de Fujimori, que no hay que olvidar, se lo copiaron, pues, el programa de Vargas Llosa, y encima se lo copiaron mal. Porque hicieron lo que está haciendo Milei en Argentina, acá hace 30 años. Pero ¿cuál fue el problema? El más importante de todos, para empezar, que no hubo reforma del Estado. No hubo una reforma del aparato del Estado, una simplificación real de procedimiento. No hubo la voluntad de construir un aparato eficiente, una maquinaria de facilitación, no de creación de dificultades. Un Estado que estimule la actividad económica y no le ponga trabas. Eso no se hizo. Y no se invirtió en educación, entonces no tenemos gente calificada. No tenemos gente calificada por la calidad de la educación que estamos dando. Porque no solo tenemos problemas en infraestructura, es decir, hubo muchas cosas que no se hicieron durante el gobierno de Fujimori, que yo sé que es difícil, aún a estas alturas, 30 años después, que tengamos la madurez para reconocer con responsabilidad que hubo cosas que se hicieron bien, sobre todo en la primera fase del gobierno, pero hubo cosas que se hicieron mal y hubo cosas que no se hicieron, así bien simple, como para niños. Entonces, rescatemos lo que se hizo bien, corrijamos lo que se hizo mal y hagamos lo que no se hizo. Exitosa. Y en este contexto, en esa mirada distinta que deberíamos tener, hay que reformar el Estado peruano. Así como estamos, no podemos seguir. Necesitamos una institución, una, que haga todas las obras de infraestructura que el Perú necesita. Necesitamos, en segundo lugar, simplificar todos los procedimientos administrativos y burocráticos, todos. En tercer lugar, tenemos que acabar con el sistema perverso de otorgamiento de concesiones, así como está. No está mal otorgar concesiones, no está mal, pero hay que hacerlo bien. No hay que regalar concesiones a cambio de un billetazo en las manos de los funcionarios que toman las decisiones de a quién se lo otorga, para que no nos pase lo que nos está pasando al lado de Chancay, donde los señores Graña, otra vez los señores Graña disfrutando de su libertad, porque han dado un poco de información y se han guardado buena parte de la información sobre todos los actos de corrupción en los que han estado metidos, y yo sospecho que en Norvial también le rompieron la mano a alguien para tener una concesión tan privilegiada como la que tienen, donde no son responsables de nada. Y hay que estimular la inversión privada, por supuesto. Tendríamos que generalizar la realización de obras por impuestos, porque cuando se hace una obra por impuestos, las posibilidades de corrupción se reducen de una manera extraordinaria, pero sobre todo pasa algo fantástico. Las obras se hacen en el plazo que deben durar y básicamente a los precios que se decidieron que iban a tener, y que no nos pase
que cambia el gobierno regional, el gobierno nacional, los ministros, entonces empiezan a meter adendas para morder ellos también, y la obra que costaba 1 termina costando 5, y la obra que debía demorar 3 años termina demorando 10. Esa es una tarea vital y urgente en este momento, porque ya no tiene sentido la discusión a pequeña escala. Es decir, ya está claro que así como están las cosas, esto no funciona. Exitosa. El problema es quién va a hacer esto. ¿Está esto en el debate? ¿Ustedes han escuchado? Porque esta campaña electoral ya empezó. ¿Ustedes han escuchado hablar de esto? ¿Están hablando de esto los políticos? ¿Esto es agenda en el Congreso de la República? ¿Por esto se preocupa la presidenta? Lamentablemente no. Lamentablemente, ¿dónde está planteada esta discusión? En la gente que está en la realidad de la economía. En la gente que quiere sacar su café y su cacao y no puede porque no hay carreteras, porque todo se inunda. En la gente que quiere incorporarse a la economía y no lo puede hacer. En la gente que quiere hacer empresas de todos los tamaños y no lo puede hacer o tiene 1000 dificultades porque el Estado es una traba. Quienes sí piensan en esto son los que sufren las consecuencias de esta irresponsabilidad y esta corrupción e ineficiencia generalizadas. Entonces pongamos en la agenda cómo vamos a hacer lo que hace 30 años se debió hacer y no se hizo, que es reformar el Estado peruano. Necesitamos un Estado totalmente distinto al que tenemos hoy. Necesitamos una maquinaria pequeña, simple, eficiente, rápida, estimuladora no solo de la inversión, sino de la realización de las obras, que supervise que se cumplan las reglas y que no enrede las cosas para poder cobrar comisiones en el camino, y que se recurra a todos los procedimientos que hagan posible que la plata que se invierta se gaste realmente en hacer las obras que están esperando hace 50 años. Entonces, si en Piura el Estado peruano no puede, entonces que la empresa privada que es pujante en Piura se cargue la realización de las obras. Se las cargue. E incluso se endeude para hacer obras y los costos son muy altos en relación a lo que tienen que pagar de impuestos cada año. Pero tenemos que buscar con imaginación y con audacia respuestas que claramente ni siquiera están en debate en este momento, y es de lo que deberíamos estar hablando. ¿Cómo vamos a hacer para transformar el Estado peruano y no estar llorando cada año por las mismas historias, quejándonos de las mismas negligencias, descubriendo cada año los mismos escándalos de corrupción con otros protagonistas? Esto tiene que acabar. Comencemos, ¿qué tal? Por ponerlo en la agenda. ¿Qué tal si comenzamos por ahí? Porque esto sea un tema de discusión más allá de la agenda tóxica, vergonzosa que nos ocupa cada día. Ocupémonos, para empezar, de los problemas de la gente. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 de la FM en Lima, canal 34 en Movistar, 6.1 en televisión digital terrestre